Bueno, conversamos de inmediato con Denis Fernández. Ella es presidenta de la Comisión de Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional. Hay elementos muy importantes que han ocurrido pues, en los últimos días. Hay uno que se convirtió y se convierte de hecho, en una situación muy emblemática, como es lo que pasó el miércoles 28 de marzo, ¿no? En la comisaría o en la sede del Comando Policial del Estado Carabobo. Y esto ha provocado confusión, ha provocado controversia, ha provocado diversas apreciaciones. Se pronuncia incluso la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, se pronunció Naciones Unidas. Y el gobierno, bueno, ha procedido a una investigación que dirige el Ministerio Público. Denis, ustedes también en la Asamblea Nacional han dispuesto, pues, también una comisión para investigar todo esto. Pero en términos generales, ¿cómo pudiéramos recapitular sobre todos estos hechos? Sí, bueno, es una situación muy terrible la que se vive en los centros o recintos penitenciarios. Como nosotros lo hemos venido analizando, esto se ha convertido en un depósito de seres humanos, Carlos. Es una tragedia lo que viven quienes tienen un privado de libertad. Y nosotros tenemos la absoluta claridad de que quien está privado de libertad porque cometió un delito, pero hay situaciones en las que no necesariamente estás privado de libertad por cometer un delito. Aquí hay situaciones de siembra también. Hay gente que denuncia que es inocente y pues nuestra ley venezolana además establece que se es la presunción de inocencia. Se es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y nosotros no estamos del lado del delincuente por defender a alguien que cometió un delito. Sencillamente somos defensores de los derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho a la vida, tiene derecho a tener un buen trato. Y además de eso va a depender la conducta que va a asumir esa persona que en un momento determinado cometió un delito, cometió un error, cometió una falta, y para poder ser reinsertado nuevamente a la sociedad. Y se trata precisamente del respeto al derecho a la vida. No es posible que las políticas gubernamentales sea utilizada la vida o sea utilizada la violencia para poder ir depurando los sistemas penitenciarios del país. Vale decir, como tenemos un problema de hacinamiento, lo vamos a resolver, esto se resuelve de una vez eliminando 68, 70, 80 o 100 privados de libertad. Allí había en ese recinto carcelario por demás ilegal esa situación en la que estaban esas personas allí. Había un muchacho que tenía ya boleta de excarcelación y que producto del retardo judicial y de la situación que entró los días de la Semana Santa, donde no trabajan los tribunales, el muchacho no pudo salir en libertad. O sea, una persona que ya tenía libertad otorgada. También tengo entendido por los testimonios de una serie de personas que tenían, pero delitos realmente menores, que no eran delitos realmente tan serios ni tan graves. Pero bueno, Carlos, tú te imaginas, disculpa que te interrumpa, pero tú te imaginas a alguien que atropelló, arrolló a alguien o un accidente con lesionados, que está detenido generalmente por 12 horas, 24 horas, mientras es presentado a la audiencia, a la primera audiencia de presentación, que esté en una comisaría de esas y ocurre una tragedia de esa naturaleza. Alguien que no cometió un delito, porque unas lesiones culposas nadie quiere tener un accidente de tránsito, ahora, por ejemplo, ¿no? Ahora, los indicios, por supuesto, la investigación, hay una de la Asamblea Nacional, hay una que va a desarrollar el Ministerio o está desarrollando el Ministerio Público, pero los primeros indicios indican que todo fue muy confuso, ¿no? Ahora los testimonios son más graves, lo de los familiares, que no hablan de asfixia mecánica, sino también están hablando de disparos, de golpes, en fin. ¿Ustedes tienen en este acopio que comienzan algo que les lleve y les encamine allí también? Bueno, por eso la comisión especial. Porque tenemos denuncias de familiares e incluso algunos reclusos de los sobrevivientes que han dicho que ahí hubo tiroteos. Los vecinos de la zona dicen que hubo tiroteos y eso, por supuesto, que nos lleva a realizar una investigación exhaustiva sobre los cadáveres. Si hay que hacer exhumación, habrá que hacerla. El Estado tendrá la obligación. Autopsias incluso. Y el Estado tendrá que autorizarla porque es necesario que esto se aclare. Esta no es la primera tragedia que ocurre, han ocurrido otras, pero además, si esto se deja así sin ningún tipo de investigación, tampoco será la última, porque cuando tú ves un gobierno que guarda silencio ante esta terrible situación y además tú no ves la disposición de que se aclaren las cosas, sino que más bien cada quien se lava las manos. Esto no es mi responsabilidad. Entonces, ¿quién es el responsable? Alguien tiene que dar la cara. Alguien tiene que decirle al país qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó. Además, mira, hay una violación no solo a los derechos humanos, a las reglas Mandela, a los tratados internacionales. Es decir, aquí se ha violentado, el Estado se ha convertido en un Estado violador de los derechos humanos. Allí también tenemos la situación
de la irregularidad de tener privados de libertad en penitenciarías locales, estadales, municipales. Los recintos penitenciarios tienen que estar acondicionados para que no exista ese hacinamiento que hay y que produce además mayor delincuencia dentro de los al recintos. parecer, por lo que he escuchado de voceros de algunas ONG, una persona detenida en una comisaría o en un comando policial, estatal, local, como fuese, solo debe permanecer solo 48 horas. Así es. Y también se ha dicho que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios no ha permitido que sigan trasladándose detenidos que están en comisarías hacia centros penitenciarios. Incluso creo que había personas condenadas también, incluso, y estaban allí. Pagando condena allí, donde eso es ilegal absolutamente. Pero es que mira, se ha violado la ley y todo, absolutamente todo, y el Estado está, repito, indiferente ante esta situación. La situación carcelaria en Venezuela se ha convertido en una gran corruptela. No hay vehículos para trasladar a los privados de libertad a los tribunales para que les realicen sus audiencias. ¿Qué ocurre con esta situación? Los familiares han llegado a situaciones que han tenido que vender hasta sus casas para poder mantener a un privado de libertad con vida dentro de la cárcel. Ante la situación de no tener vehículos para trasladarlo a los tribunales, entonces los familiares tienen que pagar el vehículo para que lo trasladen al tribunal, le realicen la audiencia con la esperanza de que el privado de libertad salga, de que el privado de libertad se le aplique una medida menos gravosa, una medida sustitutiva, es decir, que pueda estar en su casa aun cuando esté pagando una pena, pero bueno, lo que nosotros conocemos casa por cárcel tradicionalmente, ¿no? Que es una medida menos gravosa. Ahora, ¿cómo te impacta a ti cuando un vocero del Ministerio de Asuntos Penitenciarios te dice que en Venezuela está el mejor régimen penitenciario del mundo? ¿Cómo te cae aquello, ¿no? al contraste de lo que pasa? Eso es un caradurismo, eso es ser irresponsable con el país, eso es no tener esa indolencia, no tener sentido común. Allí hay una cantidad de privados de libertad y además los familiares que están oyendo lo que tú estás diciendo. Es decir, hay un pueblo o una parte de un pueblo que es esa población privada de libertad y esa población que la componen los privados de libertad y los familiares que están observando y están oyendo lo que tú estás diciendo y es la responsabilidad gubernamental y es la responsabilidad que tú tienes en tal condición, sea de vocero, sea de ministro, el cargo que estés ocupando en ese momento y las declaraciones que estés dando. Cuando yo hablo de corrupción dentro de las cárceles es a todo ámbito, absolutamente para todo, para que el privado de libertad coma, para que se le ingrese un medicamento, para tener asistencia médica, es decir, su salud, para cualquier cosa que haga un privado de libertad dentro de la cárcel, una llamada telefónica tiene que pagar. Pero en esa situación de la Navaja Espínola, en el estado Carabobo, allí habían visitas conyugales en horas de la noche. Bueno, vamos a hacer una pausa, Denis, y regresaremos enseguida. Conversamos con Denis Fernández, quien es la vicepresidenta de la Comisión de Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional. Continuamos la conversación con la diputada Denis Fernández. Bueno, Denis, ustedes toman la iniciativa, el Ministerio Público también. Ahora, ¿cómo contrastar? ¿Es posible que el gobierno acepte que la investigación también que comienza a desarrollar la Asamblea Nacional sea tomada en cuenta? Ustedes ya tienen testimonios de familiares, tengo entendido, y recibieron a familiares recientemente. Sí, pero además vamos a continuar con los testimonios. Vamos a instruir un expediente. La comisión además tiene esa obligación. Debemos oír a los familiares, al resto de los familiares que nos han sido oídos. Ayer una de las madres de los privados de libertad me abrazaba y me decía, diputada, nosotros necesitamos ser oídos, yo quiero ser oída, yo quiero hablar. Pero además también ayer se combinaba a la ministra a atender a esos familiares. También se le combinaba a la ministra a oír a los sobrevivientes, que por cierto sobrevivieron porque llegó una delegación de la PTJ y llegó lo que nosotros conocemos ahora como el CICPC, llegó una comisión también del Cuerpo de Bomberos y fueron los que hicieron posible abrir un boquete para que pudieran salir los sobrevivientes que quedaron allí. Esas personas tienen conocimiento de lo que allí pasó. El ministerio, un ministerio serio, un ministerio responsable. O sea, el ministerio dice que eso no es un asunto del despacho, sino que eso es de la policía de Carabobo. Pero el ministerio son privados de libertad. Depende del sistema penitenciario. Ahí hay privados de libertad que estaban cumpliendo condena. Eso son responsabilidades del sistema penitenciario, del ministerio. Entonces, deben ser oídos, pero además deben ser oídos para aclarar la situación. Deben ser oídos para que los familiares al menos tengan la tranquilidad
de que el expediente se llevó a cabo, la investigación se llevó a cabo y que hay un resultado. Debe haber un responsable o unos responsables. Y los familiares, como me lo decía ayer la madre de uno de los fallecidos, no le va a devolver a su hijo, no le va a devolver a su familiar, pero por lo menos le va a devolver un poco de tranquilidad al saber que luego a otros que cometen ese mismo tipo de situaciones en los recintos carcelarios se van a cuidar un poco más, van a tener un poco más de cuidado en el tema del trato hacia los reclusos, del trato hacia los privados de libertad. Y yo creo que de alguna manera tenemos que arrancar una depuración de lo que es esta gran corruptela que se ha generado en este sistema penitenciario venezolano. Lo de la Navas Espínola es un reflejo de lo que ocurre en toda Venezuela. Ahora, el Ministerio Público incluso reconocía, el fiscal designado por la constituyente gubernamental, que ciertamente hay una situación de desmesura en el hacinamiento. Lo estaba reconociendo un vocero de alguna forma del gobierno también, ¿no? Claro, pero es que fíjate, hay 32 recintos carcelarios formales. Cuando hablo formales son los que están bajo el resguardo del Ministerio de Penitenciarías venezolano. Eso tiene capacidad para unos 18.000 reclusos. Hay más de 55.000 privados de libertad. O sea, ¿cómo imaginarse tan solo cómo conviven esos seres humanos? Porque son seres humanos en una situación donde solamente hay capacidad para 10 y hayan 50. Ahora, se siente, algunos lo dicen, que hay como que menos posibilidad de obtener información de lo que pasa dentro de los centros penitenciarios, porque han establecido una especie de barrera infranqueable para conocer qué está ocurriendo allí dentro. Bueno, porque no hay la cooperación que debe existir y que además es legal, es constitucional, que debe existir entre los entes públicos, que es la colaboración para que puedan haber las mejores relaciones, en este caso entre la Asamblea Nacional, entre los ministerios, y en el caso que estamos nosotros ahora estudiando, es que hay una buena relación entre la Comisión de Régimen de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional con el Ministerio de Régimen Penitenciario, a los fines de nosotros constatar cuál es la situación de las cárceles en Venezuela y además dar nuestros aportes. Y el Ministerio ir a constatar lo que nosotros estamos diciendo, lo que observamos, y entonces, bueno, buscar la manera, coadyuvar entre todos para que pueda existir un mejor sistema penitenciario en Venezuela que va a redundar en beneficio de los privados de libertad, de los familiares, pero además también de la reinserción social, que es lo que debe procurar el Estado cuando ya se cometió un delito, que es además cuando estás privado de libertad, es la pena que se le impone, es el resguardo a la sociedad para que no sean objeto de acciones delictuales. Y esa pena debe, además, entonces llevar consigo una cantidad de políticas que debe implementar el Estado para que esa persona que se equivocó, que cometió un delito, que cometió un error, pueda luego regenerarse y pueda ser luego un ser social que pueda ser reinsertado y no seguir delinquiendo. Sí. Eso no es lo que ocurre en Venezuela realmente. Ahora, ¿cómo hacer, Denis? Porque recuerdas que cuando en las primeras horas y luego los días posteriores comenzaron a darse diversas versiones de todo esto. Además comenzaron las versiones de carácter político, comenzó a matizarse políticamente el tema y eso no ayuda precisamente para llegar a la verdad de los hechos. Bueno, pero es que todo está politizado. Cuando se denuncia alguna situación irregular, entonces es porque la oposición la denuncia. Y por eso, en la intervención que hacía en la Asamblea Nacional, yo le exigí al gobierno que no coloque a estos familiares en una situación de orden político, que los deslinde de la situación política. Esos familiares de esos muchachos que fallecieron, de esas personas que fallecieron, probablemente votaron por este gobierno y nosotros no podemos quedarnos indiferentes porque son personas que votaron por el gobierno. No, señor. Cuando tú vas a ejercer defensa de los derechos humanos, tú no puedes tener miramiento en colores políticos. Los derechos humanos son buenos absolutamente para todos, no solo para los que estén de acuerdo con el gobierno o para los que estén de acuerdo con la oposición. Ahora, fíjate una cosa importante, que también la respuesta oficial cuando se pronuncia el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas fue como decirle, mire, no sea irresponsable, no opine sin saber lo que ha ocurrido, y de alguna forma simplemente vendrá una opinión similar porque se ha pronunciado también la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, pero también vamos a llevarla a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur. Venezuela está suscrito en esta integración mercosuriana y en consecuencia tiene también la obligación de observar lo que de allí se emita. Yo soy vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur y esto no puede quedar solamente de la manera como el gobierno quiere llevarla. La investigación tiene que llevarse a cabo, el gobierno debe
facilitar las herramientas para que la investigación tenga sus resultados, y nosotros tenemos la obligación de hacer la denuncia y de colocar esta situación ocurrida absolutamente desde el principio al fin, con todo lo que nosotros conocemos, incluyendo las resultas de esta comisión que se creó ayer en la Asamblea Nacional ante los parlamentos internacionales y ante los organismos internacionales que tienen tratamiento en el tema de los derechos humanos. Bueno, gracias por toda la información, Denis, muy amable por haber compartido con nuestros televidentes. Bueno, pendiente del tema, ¿no? Realizaremos el seguimiento del caso. Hacemos una pausa al regreso del segmento del entretenimiento, arte y espectáculos en lo actual.